veamos una grabación del capítulo 24 de las murallas de Madrid, que es la M40, una de las murallas de Madrid. Vamos ahora desde la M45 hasta la A5, es decir, casi desde el barrio de La Fortuna hasta la carretera de Extremadura. Aquí vemos nuestro recorrido. El recorrido que vamos a hacer hoy es, como veis, ya es en la zona suroeste de Carabanchel, en torno al aeródromo de Cuatro Vientos y sorteando Alcorcón por el norte. Es donde la M40 va a hacer este giro casi de 90 grados para dirigirse ya claramente hacia el noroeste. Como veis, es el punto en que nos hemos ido alejando de la M30, que en este punto en Madrid iba prácticamente en el río Manzanares. Nos hemos ido alejando y es el punto en que más alejados estamos de la M30 para luego poco a poco ir acercándonos hacia ella. También es el punto, sin embargo, también en que la M50 está muy cercana a la M40, en todo este territorio virgen, tanto futuro, de Alcorcón y de Madrid. Este es el tramo que vamos a ver. Como veis, aquí ya se ve mucho más detalladamente y vemos el arroyo Butarque, este arroyo tan importante, el cual la M40 prácticamente es paralela a él, como era paralelo el fin del término municipal del antiguo Carabanchel, hoy Madrid. Es decir, esta es la frontera, realmente aquí coincide la M40 con la frontera de Madrid, con Alcorcón y Leganés. Aquí vemos un enlace que se llama A5R o algo así, que es el enlace con la carretera de Extremadura. Y vemos también estos enlaces con la R5 y con la M45, que realmente nos hicieron mucho daño. Los tres enlaces, tratando de crear un tráfico más ágil, tanto la R5 yéndose muy hacia el este, la M45 muy hacia el oeste, tratando de enlazar de manera más ligera, como decimos, y este enlace con la A5, pero que han fragmentado este valle tan valioso que era el valle del arroyo Butarque. Fijaros las posibilidades que hay aquí. Yo estuve trabajando en esta zona del barrio de La Fortuna, buscando emplazamientos para un futuro parque tecnológico de Madrid Sur, que no se hizo, era la época de Gallardón. Es una pena que todo esto se haya paralizado, porque efectivamente había unas posibilidades enormes, y aún las hay para que este Madrid tan residencial tenga mucho empleo, enlazando prácticamente con la antigua factoría de Peugeot, y todo lo que es el borde Madrid, que puede ser un borde tecnológico, como ha hecho Leganés, y verde también en la frontera de la M40 y del arroyo Butarque. Aquí vemos un poco lo que decíamos. ¿Por qué la R5 no nació bordeando Alcorcón en el punto más cercano a la A5 y dejó libre todo este territorio? ¿Por qué la M45 no se contentó con enlazar aquí, en este nudo tan importante de la carretera de Toledo, y no intentó llegar a la M40 y habría librado todo este territorio? Nos habría quedado un terreno espléndido para la expansión. Bueno, aquí lo tenemos ya visto de cerca. Fijaros que aquí aparecen las grandes dotaciones de Madrid, como es Cuatro Vientos. Es la mayor dotación hasta ahora que estamos viendo con la M40. Fijaros que teníamos la dotación de la feria de muestras, que era muy importante. Luego vimos el estadio metropolitano, luego el cementerio, pero ahora quizá en tamaño esta es la mayor dotación, el aeródromo de Cuatro Vientos. Y a la vez aparecen también las cocheras de metro, como veremos que pasaba también al lado del estadio metropolitano. Estas son las cocheras de línea 10, las otras eran cocheras de línea 4. Y como veis, todo este territorio, que aún se nota que es un territorio muy virgen, con grandes vacíos que ha ido ocupándose poco a poco. Lo vamos a ver aquí, fijaros. En esta fotografía vemos, aunque no se ve muy bien, pero vemos que aún estaba sin trazar ni la M40 del año 1985, ni tampoco estaban trazadas los enlaces del M45, por supuesto en la R5. Fijaros, había un territorio libre, muy grande, que separaba a Madrid y Carabanchel del resto de municipios. Aquí vemos ya cómo ese territorio empieza a ser ocupado. Fijaros, la M45 está a punto de culminarse ya, partiendo este territorio virgen tan valioso. La Fortuna siempre fue como un escollo en lo que es el Valle del Butarque. Tenemos ya el enlace, este ya estaba hecho, y por supuesto la M40. Y vemos también cómo la expansión de Carabanchel se está haciendo ya, todo este gran arco de círculo sur, y es una pena que este arco no entendiera que podía haber definido muy bien Carabanchel, volviendo por aquí y dejando desde el Parque de las Cruces, enlazar con el Parque de San José, haber creado un círculo verde en torno a Carabanchel Alto y haber dejado a la zona de las Águilas como otra ciudad diferente, que lo es. No, los urbanistas trataron de unir y han creado
un ser mixto, un ser extraño con este apéndice grandísimo en torno al aeródromo. Aquí vemos cómo esto se vaya llenando, cómo se va construyendo todo el ensanche sur de Carabanchel. Vemos también, yo creo que fue un error, la ampliación, se está preparando la ampliación de La Fortuna. La Fortuna fue un barrio que no tenía que haber estado aquí, porque claramente era un terreno, además era Leganés, es vergonzoso que Leganés admitiera construir aquí, alejado de todo, un barrio. Pues lo que es un error es consolidarlo, aunque es verdad que para el barrio le viene muy bien, sin embargo, como veis, estamos acercándonos demasiado a un corredor estratégico como es el arroyo Butarque. Y aquí ya vamos viendo cómo todo se vaya completando. Se empiezan a construir todas las manzanas, tanto de La Fortuna, aquí se empieza a hacer el Parque Tecnológico de Leganés, como veis, sin un criterio común. No hay un criterio de lo importante que era este frente sur de Madrid, que es la fachada sur de Madrid. Yo hago equivalente al Paseo de Rosales. Es una gran cornisa del paisaje de Madrid. No hemos sabido verlo con unidad. Y aquí ya tenemos la situación actual. Bien, este era el punto en que acababa de llegar la M45, de acabar, y teníamos el paso al centro comercial del barrio de La Fortuna, que la vamos a ver enseguida. Aquí tenemos ese gran centro comercial. Yo no sabía, había sido fundado Sambil por un judío sefardí, cuya familia de Marruecos fue a Israel. De Israel emigraron a América Hispana y allí se desarrolló como un gran empresario de constructor y de centros comerciales. Fijaros que esta zona del Hospital de San José está ya pensando en repoblarse, ya se está repoblando como una gran franja verde valiosísima de Madrid, que es el límite de Madrid con Leganés y por lo tanto esta es la fachada sur de Madrid. Tenemos que darnos cuenta de eso. Es muy importante que estemos pensando en un gran corredor verde en esta parte de Madrid. Bueno, si empezamos a subir, abandonamos la M40 para subir a esta gran rotonda. Aquí ya vemos cómo nos avisa del barrio de Fortuna, de Carabanchel y de Cuatro Vientos en esa gran rotonda. Ya dijimos en otra lección que esta M40 va demasiado profunda, no necesitamos esa gran altura aquí. Es un error bajar tanto porque acaba creando una gran distancia entre las rotondas y la M40 y no tiene por qué ser así porque hay altura suficiente. Bueno, este es el camino que se dirige hacia Carabanchel, ahí tenemos el precioso Hospital de San Juan de Dios y la rotonda que nos va a llevar al barrio de La Fortuna. Aquí lo tenemos, está claro que hubo una primera urbanización, que fue toda esta zona, con manzanas inacabadas que bajaban hacia el sur, y que luego ha sido completada con un grupo de manzanas, incluso de adosados, pero como vemos, excesivamente cerca del arroyo Butarque. Fijaros, si se hubiera conservado todo esto virgen, se hubiera ensanchado quizás solo en esta zona, tendríamos aquí una gran entidad, un gran parque metropolitano. Aquí se ha desarrollado toda esta colina que está a la espera de cuál es su destino con este gran centro comercial. Aquí vemos este borde del barrio de La Fortuna, tiene algo muy bueno en común, que es más o menos una altura común. En muchos casos no hay vivienda en planta baja, lo cual es muy bueno. Y como veis son bloques de viviendas los del borde, con sus terrazas. Tenemos el parque del borde y el gran centro comercial de un gran tamaño, que es considerado como outlet, pero realmente es un centro comercial. Fijaros que es el equivalente del que veíamos en Carabanchel Alto, que venido muy bien al lado del cementerio, o también del Carrefour, creo que era, que veíamos en la autovía de Toledo. Bueno, aquí lo tenemos, el Sambil, y con un enorme volumen. Al final estos sustituyen a nuestras plazas mayores con sus puestos de mercado, a los mercados de las puertas de las ciudades. Se sitúan también, como veis, siempre en las puertas de las ciudades, al lado de la muralla. Nuestra muralla es la M40 y esta es una de las puertas para Fortuna, para el enlace con Leganés y en la entrada a Carabanchel. Aquí seguimos viendo espacios verdes y llegamos hasta estas rotondas donde acaba el barrio de La Fortuna. Ahí vemos aparecer la autovía que va a saltar Butarque, que es la R5. Aquí vemos el borde sur de este barrio. ¿Veis? Lo bueno de estas viviendas, sean pequeñas o grandes, que eran muy generosas con las terrazas. Entonces son viviendas de muy fácil redistribución, que algunas son pequeñas. Y la pena, como veis, es la vivienda en planta baja, que carece de terraza.
que creo que se tendría que prohibir la vivienda en planta baja en este tipo de urbanización. Ahí vemos un poco el ambiente de las calles, ya veis, son calles que les falta arbolado, les falta peatonalizar y mejoran mucho cuando están en el borde de la ciudad. Y aquí llegamos ya a este borde donde se completaron algunas manzanas y donde aparece el arroyo Butarque. Ahí vemos las nuevas actuaciones que van apareciendo ya por allí y el límite del arroyo Butarque que está vallado, como por seguridad, pero es una pena porque al final hace que sea un poco más inaccesible. Vamos viendo el final de estas grandes manzanas del barrio de la Fortuna, que como veis están aún inacabadas, y enfrentadas al arroyo Butarque. Como veis aquí el arroyo Butarque, a pesar de lo pequeñito que era, excavó un valle muy importante. Seguimos con estos nuevos bloques de manzanas. Estamos en este punto de aquí y enfilamos ya este nuevo ensanche. Aquí vemos, como veis, ha habido distintas actuaciones, manzanas que se han dirigido en dirección norte-sur, manzanas paralelas. Creo que es preferible la dirección norte-sur porque sí, todas tienen la visión del arroyo, del parque del río. Pero bueno, aquí vemos los bordes de esas grandes manzanas y esta calle final de este ensanche. Aquí vemos las manzanas ya de nuevo vuelven a tomar dirección norte-sur. Fijaros que fueron viviendas, bueno, la pena es la vivienda en planta baja. Para mí ese es un problema muy grave. Vemos cómo descienden hacia el arroyo Butarque y aquí vemos las distintas reacciones de los arquitectos. Fijaros, ahí están de los que crean una especie de parque-jardín, los que crean esquemas norte-sur y los que han preferido un esquema. Y esto me parece peor porque al fin y al cabo esta está tapando totalmente la visual de la de atrás, ¿no? Creo que es preferible los lienzos que van norte-sur. Ahí vemos el límite con las adosadas que han surgido en este borde de la ciudad. Y este es un gran bulevar central de este gran ensanche. Mirando hacia el arroyo, acaba el bulevar y vuelven a aparecer los bloques. Como veis, algunos son, bueno, las terrazas son un poco pequeñas, son más bien un balcón, pero bueno, todos tienen su elemento quizá de interés. Estos son bloques, como veis, se tapan unos a otros, mientras que estos adoptan una actitud más generosa, que es que se han abierto a un espacio de jardín, que yo creo que es mejor solución, más que taparse. Y aquí acaba un poco todo este ensanche, en una zona aún libre, como prevista para dotaciones, donde llegamos a ese borde de la Fortuna que es forma parte en parte de Madrid y es un gran parque. Fijaros lo maravilloso que habría sido que esto hubiera podido seguir prácticamente hasta este límite del viejo barrio. Pues empezaría a ser el arroyo de la Fortuna un elemento de entidad. Este es el límite, y ahí vemos ya el Corcón, última rotonda en este enlace de parques. Fijaros la franja tan estupenda, no sé si está prevista para dotaciones o no, que separa este ensanche. Que es verdad que este ensanche ha mejorado mucho el barrio de la Fortuna. Aquí tenemos la gasolinera típica en estas entradas a estas ciudades. Y aquí tenemos lo que comentábamos de los enlaces, de si esta R5 perfectamente podía haber nacido bordeando Alcorcón, haber nacido en ese punto y nos habríamos librado de toda esta destrucción. Lo mismo la M45, en este enlace está el Corte Inglés, un nudo muy importante y que aquí ya se hubiese tomado la carretera de Toledo. Nos habríamos ahorrado todo este recorrido. Pienso que en un futuro, aunque ahora parezca una locura, se planteará la desmontaje de autovías que han destruido mucho paisaje, mucho territorio. Y estas han sido, esa aspa ha sido muy dañina para el paisaje. Fijaros cómo era el territorio. Aquí os marco los planos el plano del Instituto Geográfico Nacional. Antes os comentaba cómo buscarlos, ahora lo han hecho casi imposible de encontrar. Es una pena, las cosas empeoran. Y veis, fijaros el plano este tan bonito, de finales del 19, vemos los dos Carabancheles, vemos el término municipal de Carabanchel, que venía por aquí a media ladera. Siempre he creído que probablemente Carabanchel en origen llegó hasta el arroyo Butarque y el poder de Leganés y de Alcorcón les quitó
esa ladera del río, porque siempre los arroyos suelen ser una muy buena frontera. Bueno, y aquí teníamos donde nació el barrio de la Fortuna. Fijaros que todo esto son viñedos, donde está la pista del aeropuerto, y esto en cambio son campos de cereal, villas con sus jardines, y fijaros los caminos, ¿no? Los caminos que siguen las fronteras, que esto al final al incorporarse Carabanchel, fijaros qué poderoso era Carabanchel, que subía mucho por todo este territorio. Era muy importante, igual que Alcorcón. Fijaros que esta vieja cañada es la que marca un poco la frontera entre los dos, porque va un poco por el punto alto de la meseta. Bueno, pues la M40 va a venir por aquí y luego va a dirigirse por encima, por cierta manera, por esta pequeña vaguada, va a subir hacia la meseta. Aquí lo tenemos en el plano ya de los años 70, que se acaba casi al final de los 90, donde, como veis, aún no está hecha la M40, aún no está hecha ninguna de esas autovías que han cercenado mucho el territorio. Fijaros la frontera por donde fue la M40, está el hospital de San José, como un final precioso para Carabanchel. Se ve Carabanchel con esa tendencia a ciudad circular, se ve todo este ensanche un poco más confuso, y Cuatro Vientos. El Valle de las Mimbreras, donde apareció, donde se ha hecho los talleres del metro. Y como veis aquí hay una especie de lucha entre municipios, probablemente por intentar llegar al arroyo Butarque, que al final luchan entre Leganés, que ocupa todo esto, y Alcorcón, que empieza a partir de aquí. Aquí vemos el barrio como era antes, sin ese gran ensanche nuevo y con estas posibilidades que digo que había. Y aquí vemos cómo había una meseta que aquí caía muy fuertemente, en cambio en el barrio de la Fortuna caía mucho más suave, que es donde hay un gran futuro para esta zona de Madrid, que es donde se instaló el centro comercial. Ya lo veis aquí. Y bueno, esta es la comparativa entre lo actual y lo de hoy. Fijaros que el Valle de las Mimbreras, probablemente estos puntos del metro habrá con el tiempo se tendrán que trasladar porque este suelo empieza a ser un suelo valiosísimo. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que es el borde sur de Madrid, lo último que le queda a Madrid. Estuve trabajando aquí en la zona esta que llaman Manolín para crear un parque tecnológico en el sur, al igual que en Villaverde. Y bueno, eran sitios muy valiosos, tenían accesos fáciles, el sitio era muy bonito, al lado está el Museo de la Aeronáutica. Bueno, es una zona de grandes dotaciones. Está el aeródromo de Cuatro Vientos, que no sabemos qué futuro tendrá, pero siempre puede ir bien un aeródromo incluso para vuelos privados. En fin, es una franja de Madrid muy, muy valiosa. Aquí vamos a seguir, vamos a ver un poco este borde que antes lo hemos dejado sin ver. ¿Veis el borde del arroyo Butarque? Está muy, muy vallado y nos dirigimos hacia esas colinas donde acababa esta zona en torno al centro comercial. Y aquí se produce este tema extraño de esta gran excavación que da la impresión que en parte es natural y en parte es artificial. Creo que ahí se ha creado una serie de rellenos muy exagerados. Pero no estoy seguro, porque veis, aquí ya había grandes desniveles, porque el arroyo Butarque aquí ha profundizado muchísimo, que le llaman de la Canaleja. Entonces tenemos toda esta zona que es muy, muy valiosa. ¿Veis toda esta zona? Que ahora la vamos a ver, vamos a venir a este camino. ¿Veis? Estamos ahí. Fijaros lo importante que es. Casi no se ve la M40 porque viene aquí. Fijaros qué futura expansión de toda esta zona. Que la pena es que no es Madrid, es ya Leganés. Fijaros qué espléndido territorio. La pena es que parece no existir un planeamiento global, porque el parque tecnológico de Leganés podía haber empezado aquí, a partir del Sambil, en toda esta meseta, coordinado con Madrid. Bueno, fijaros, es un punto muy valioso. Aquí tenemos ya la caída hacia el arroyo Butarque. Fijaros cómo excavó el arroyo esta meseta de Madrid. Bajamos y ahí vemos la R5 aparecer en el paisaje, saltando sesgadamente el valle. Vemos cómo partió un poco toda esta meseta que iba suavemente descendiendo hacia el este. Tenemos el paso. Fijaros qué complicado es todo esto. Aquí veis como el R5 salta el arroyo Butarque sesgadamente, con lo cual es la manera
que hace más daño a un río. Vemos también esta gran vial que yo creo que era innecesario, este vial, porque tenemos el otro mucho más importante. El caso es que todo esto pues acaba partiéndonos del territorio, un territorio muy, muy valioso. Aquí lo vemos muy bien. Fijaos las enormes posibilidades que tenemos aquí. Y si algún día desaparece este enlace del R5 y el del M45, fijaros cómo podríamos unir el Parque Tecnológico de Leganés con toda la zona del barrio de la Fortuna y crear una franja de empleo. Bueno, aquí lo volvemos a ver muy bien. Fijaros cómo se notan las ciudades circulares. Toda ciudad tiende al círculo, pues Leganés, Villaverde, Alcorcón, y cómo entre ellas van dejando estas zonas libres muy, muy valiosas. La pena es que las hemos atravesado con los enlaces. ¿Veis? Aquí os comentaba que probablemente esta podía haber venido por aquí, haber servido de ronda de Alcorcón y haber enlazado aquí. Nos habríamos evitado todo este corte. Y lo mismo aquí. Este enlace era perfecto, el borde de Leganés, y habría dado toda esta franja, que es una franja de empleo. Aquí tenemos esta gran factoría. Este es el parque forestal que no lo entiendo porque no cumple ninguna misión, aislado un poco de la zona residencial y en una zona que podía ser una zona de empleo como borde de Madrid. Aquí vemos desde esa R, y esta es la R5, el cruce, el arroyo Butarque. Y ahí vemos esta que también creemos que es exagerada, este enlace con Leganés. Fijaros qué pena que ha fragmentado todo este territorio que es muy valioso. Bueno, todo esto se podrá resolver en próximos años. Os puede parecer una utopía, pero no lo es. El desmontaje de autovías y elementos que luego hacen cuando el terreno vuelve a ser valioso. Aquí vemos cómo cortó este espacio unitario. Bueno, y fijaros el nudo en un territorio, como digo, muy valioso. Todo este nudo de aquí. Muy bien, y ahora vamos antes de seguir por la M40, que es lo que nos apetece ver a dónde nos lleva, vamos a ver este borde de Carabanchel Alto, este nuevo ensanche y un poco todo este barrio que flanquea el aeródromo de Cuatro Vientos. Lo haremos deprisa para no cansaros. Aquí entramos en esta frontera donde está el Hospital San José. Fijaros toda la zona de esta gran llanura del Valle de las Mimbreras, que tiene un enorme valor. Y aquí se ha hecho las cocheras de la línea 10 de metro. Como veis, también vimos al lado del estadio metropolitano las cocheras de la línea 4. Ya no es lugar para cocheras de metro, ya esto es un suelo demasiado valioso. Claramente estaba claro cuando se hicieron, quizá era lógico, pero ahora ya no, porque es un borde muy valioso de Madrid. Fíjate, ya San Juan de Dios lo entendieron, los hermanos de San Juan de Dios tenían en este límite de Madrid un gran parque, un gran bosque y un hospital. A mala idea se colocó aquí los animales, cuando todo esto se merecía, este hospital se merecía un entorno mucho mejor. Y luego apareció esto, que es no saber valorar el valor, porque estamos en el límite de Madrid, exactamente en el límite de Madrid. Fijaros, aquí teníamos las cocheras de la línea 4, recordáis, también en un punto demasiado valioso. Ya está el estadio metropolitano, unos barrios nuevos espléndidos, ya estos puntos deben salir ya fuera de la ronda. Bueno, y aquí tenemos esas líneas, veis, es la línea 10 de metro, una línea muy valiosa porque fijaros que al final va de norte a sur de Madrid. No va por el corazón, no va por Sol, sino que bordea un poco el casco viejo, llega hasta Alonso Martínez y sigue hacia el norte. Pero importantísima, fijaros que atraviesa de norte a sur, quizá un poquito sesgada hacia el oeste. Cuando se desarrolle la operación Campamento, si es que alguna vez se desarrolla, pasará a ser una línea muy central. Y aquí tenemos seguimos por esta carretera entre el Hospital de San José. Fijaros qué carretera tan bonita. El problema es que es una vía de enlace, no hay muchas vías de enlace norte-sur. Y pero podría ser una vía de paseo preciosa hacia el Parque Sur de Madrid. Y ahí tenemos ya las instalaciones, que hay una zona de confusión, hay una serie de naves que un poco cortan la llegada del aeropuerto hasta esta zona. Y no sé, es un polígono extraño. Por otro lado, no es extraño porque nació a la vera de una carretera. Y aquí apareció una zona un poco curiosa porque fijaros cómo
es una especie de escollo. Aquí tenemos este parque, Las Cruces creo que es, otro parque. Es una pena que los urbanistas no supieron ver que esto se podía haber cerrado aquí, enlazando los sistemas verdes, enlazando este parque con este pinar, y sin embargo lo hemos llenado de naves. Luego, fijaros, aquí llega el aeropuerto, pero hay una serie de naves industriales, algunas muy importantes, que no acaba de estar claro. Sí que parece que es una carretera de salida, por eso ahí se colocan los concesionarios. En fin, como veis, falta un poco reordenar todo esto. Porque también es verdad que el ejército normalmente ocupa más sitio del que necesita. Aquí tenemos todo este espacio un poco incontrolado y ya claramente ya está llegando por aquí ese ensanche, ¿no? Entonces es una encrucijada muy, muy valiosa de Madrid para empezar a poner orden en ella. Aquí tenemos esta avenida de la Peseta, que la vimos en las lecciones anteriores, que es la que va a intentar enlazar con el barrio ese de Águilas. Aquí tenemos estas nuevas manzanas. Es este punto, este enlace, que va a buscar luego este eje, y luego tenemos este otro eje, que son los que acaban de atar, ejes que eran de borde de ciudad y que los hemos ampliado con ensanches. Y se ve muy bien. Y la pena es que yo creo que aquí tenía que haber vuelto este ensanche, haber vuelto y haber acabado de dibujar un gran bulevar que rodease Carabanchel Alto y haber separado este barrio, haberle dado su propia personalidad que la tenía, y enlazar este Parque de las Cruces con el Parque del Pinar de San José. Estaba como muy claro. No lo han sabido ver los urbanistas, han preferido enlazar y nos resulta una forma un tanto extraña. Bueno, estamos en este punto. Vamos a empezar desde aquí, siguiendo esta avenida. Aquí tenemos estas nuevas manzanas, con viviendas que espero que sean buenas, con grandes, enormes terrazas. Espero que tengan luz suficiente las viviendas. Ahí tenemos un colegio y siguen las manzanas, creando este espacio central, dando los salones a él. Una gasolinera y curiosamente un McDonald's. Eso indica, siempre los McDonald's, los Burger King indican puntos en que se espera una afluencia de visitantes, de vida, y que quizá esta avenida que hoy la vemos más apagada acabe teniendo mucha vida, porque es un punto de cruce importante. Aquí viene este otro bulevar, que podría haberse unido, como digo, al Parque de las Cruces, y llegamos a esta otra rotonda, que es la que veíamos de ese camino, que era el Camino de la Fortuna, que llegaba hasta aquí. Ahí tenemos estas grandes áreas de vehículos, de concesionarios, importantísima, porque al final se crea como un área. En los años 60, en el borde de las ciudades españolas, las carreteras que salían, sobre todo las que iban al aeropuerto, a la feria, eran carreteras de mucho prestigio y se colocaban los concesionarios de los mejores coches. Aquí da la impresión que pasó un poco lo mismo. A lo largo de esta carretera que iba hacia Alcorcón y Leganés, se colocan los concesionarios y han quedado en ese borde un poco indefinido. Ahí tenemos otra gran avenida que se marcha hacia el este, la rotonda. Estamos ya en esta rotonda. Ahora vamos a seguir este barrio por todo este borde para luego venir por su eje principal, que es esta avenida que busca el corazón de Carabanchel Alto. Aquí tenemos esa iglesia ortodoxa. Veis que es un ensanche que se va formalizando. Este punto, ahí tenemos la iglesita. Y vamos a seguir ahora hacia el oeste. Aquí vemos un poco lo que os decía. Bueno, de estos bordes, fijaros que estaba muy claro que aquí hay una encrucijada con la cárcel, el antiguo sanatorio, el Corte Inglés, el Carrefour. Se ve que es una encrucijada muy valiosa que seguía por el Parque de las Cruces y que podía haber seguido hacia el sur. Es una pena que el ensanche no ha sabido verlo y ha cercenado esta conexión. Una pena. Ya veis, estaba perfecto para haber realizado la unión. Los urbanistas no lo han sabido ver. Bueno, seguimos por esta gran calle y este es el borde de ese nuevo barrio, de ese nuevo ensanche que mira hacia el sur, al lado del aeródromo. Una gran amplitud. Aquí vemos distintas actitudes de los arquitectos. Unos se abren hacia el sur, otros se cierran. Distintas actitudes en la arquitectura. Otros crean unos maravillosos duples. Ya veis que hay muy distintas actitudes en la arquitectura.
Son unas piezas fantásticas, fijaros, no sé cómo serán por dentro, pero es muy valiente haberse atrevido a hacer unos grandes dúplex aquí. Muy interesante. Y tenemos un Mercadona, creo que es, y ahí vemos el viejo borde del barrio, que era todo este. Y ahora vamos a entrar en estas dos manzanas, perdonad para que os diga dónde estamos. Hemos hecho todo este recorrido y ahora venimos a estas dos manzanas, que eran estas de aquí, que había quedado una franja libre que salvaba las dos ciudades, esta y la otra. Sin embargo, el ensanche ha querido unirlas. Estas son esas dos manzanas que inician esta nueva avenida. Están muy bien, parecen viviendas muy bonitas, con esa terraza tan acogedora, flanqueada por las habitaciones. Me parece una casa interesante. Y vemos las manzanas que quizá en mi opinión no tenían que haber estado. Y ya vemos centros con pequeños centros de comercio que indican que esta avenida podía haber tenido mucha vida. Pero ¿qué pasa? Pues que aquí teníamos las dotaciones del barrio, de este barrio que había colocado sus dotaciones en sus terrenos libres. Es decir, que va a ser una avenida muy asimétrica y esa es la pena. ¿Veis? Eran las dotaciones y ahí venía el barrio. Entonces, claro, si nosotros actuamos así y además no hay vida en planta baja, pues ¿cómo va a tener vida esta avenida? Es una cosa extraña. Y sobre todo, fijaros la escala, una escala muy equivocada, porque aquí veréis que va a llegar a una escala mucho más pequeñita. Entonces esto no está bien resuelto. Es una pena porque no se ha resuelto bien. Fijaros, aquí había una tipología de vivienda preciosa, que eran viviendas en U, que iban formando jardines, plazas hacia el sur, con una escala pequeñita y que flanqueaba por un edificio más alto, que era como el origen de estas alas. Bueno, pues es un urbanismo tan bonito, los nuevos urbanistas o arquitectos no lo han entendido. Es asombrosa la torpeza de los nuevos urbanistas respecto a los urbanistas de los 60. Es asombroso, fijaros, claro, creas esta escala, además norte, un murallón frente a alguien que estaba dialogando contigo, pues es una pena, ¿ves? Aquí la gran escala se echaba hacia atrás con un gran jardín, era un esquema precioso como borde de ciudad. Y podíamos haber reaccionado igual, creando una pequeña escala primero, la segunda escala un poco más alta detrás, pero no lo han sabido ver. Esto es falta de respeto en el fondo. Es falta de cariño por entender qué preexistencias tienes, qué diálogos se merecen, porque todas estas viviendas, pues esto le va a hacer mucho daño, porque les va a dejar en sombra. Entonces, bueno, en mi opinión es mal urbanismo y mala arquitectura. Hay que decir las cosas como son. Y vemos el mismo esquema que se va repitiendo. Fijaros qué sección tan bonita de avenida hubiera sido. Y no pueden tener la excusa de la densidad. Probablemente no es culpa de los arquitectos, sino de los urbanistas que han marcado este tipo de manzana. Fijaros qué absurdo. La manzana que se cierra a esta avenida, se abre hacia el sur, frente a esto que era tan acogedor, tan bonito. Se podía haber creado una avenida preciosa. Es decir, que todos estos ensanches me dan un miedo tremendo. Estos nuevos ensanches que se han hecho en la democracia muchas veces han venido a destruir las ciudades que solo necesitaban un poquito más de diálogo. Ahí vemos el bloque de los dúplex. Fijaros, aquí se ve un poco esta ciudad tan bonita, por lo menos en esta franja. Fijaros qué frente de ciudad tan bonito. Pues no, hemos sido incapaces, porque fijaros, había lugar para dotaciones, en vez de colocarlo al borde, para haber creado una continuidad de avenida, o bueno, de otra manera. Sin embargo, hemos creado elementos muy densos, elementos vacíos, nos hemos llevado la vivienda aquí, tan lejos, cuando podía haber estado aquí. En fin, creo que está mal. Y seguimos con estos bloques que no tienen respuesta. Incluso este de dúplex, que puede ser interesante, pues tampoco le ha importado lo que tenía enfrente. Ya veis qué avenida tan extraña resulta. Seguimos con esos bloques. Me parecen unas viviendas preciosas, la verdad. Fantásticas, la pequeña escala, la gran escala detrás. Aquí tenemos ya los Burger King y empieza ya la zona militar. Y aquí, bueno, pues vemos el urbanismo de esos años, urbanismo heredado del movimiento moderno, con todos los problemas que tuvo y las ventajas también. Era un urbanismo que se preocupaba mucho por la vivienda,
que no conocía la idea de calle, la idea de ciudad mediterránea, el urbanismo importado de Europa. Yo siempre digo que de Europa nos viene siempre lo malo. Y que eran bloques aislados en el verde, como los imaginó Le Corbusier. Todo esto se llamó movimiento moderno. Nace de un odio tremendo a la ciudad antigua. Probablemente eran traumas, no digo de infancia, de juventud, de Le Corbusier, que no encontraba trabajo en París y quería destruir la ciudad, destruir los ensanches de la burguesía. Y propone la destrucción de la ciudad, claramente, propone que París no quede más que Notre Dame, prácticamente, y el resto todo lo arrasa para destruir. Él decía que las viviendas eran interiores, que eran insalubres, que había que hacer grandes unidades de habitación, que eran bloques, donde la vivienda tenía luz, donde todo era en una mancha de verde. El comercio había que llevárselo a centros comerciales, como se ha hecho. La industria también no podía entender que podía haber empleo y trabajo como en la ciudad mediterránea, en la ciudad española, en los ensanches españoles. Y por eso plantea esta ciudad, que es toda esta, realmente es lo mismo. Es verdad que sus viviendas eran mejores, fijaros, son viviendas todas exteriores, pero es verdad que se pierde la vida de ciudad, la mezcla de usos, de la calle, la plaza. Bueno, es el reflejo de ese urbanismo, y eso que son viviendas bastante buenas, fijaros qué terrazas tan espléndidas, y todo esto gracias a que no es muy alto, pues realmente son viviendas, unas posibilidades tremendas, un barrio enorme, aquí lo vemos muy bien. Y aquí quería mostraros, quería mostraros aquí, que aquí teníamos la línea de metro y luego tenemos la línea de cercanías y otra línea de metro. Es decir, que todo este barrio enorme no tiene metro. Y es una pena porque claramente no está atendido por líneas. Es una distancia excesiva para venir hasta estas estaciones. Hace falta una línea de metro que cumpla atender a todo este barrio. No sabemos si el enlace que se va a hacer en la línea 11 pues podría servir. Da la impresión que no va a servir porque, bueno, pues tenemos cercanías que va y vuelve, pero que viene muy al borde de todo este barrio, de este vacío que queda aquí. Y fijaros, aquí se ve muy bien el vacío. El barrio de la Fortuna ya está atendido por la línea 11, que va a ser ampliada, pero aquí veis todo este vacío. No puede ser. Aquí hace falta ramales que nazcan de aquí, porque es una pena. Tenemos las cocheras de la línea 10, pero no sirve de nada, porque está más atendido prácticamente el sur que este gran vacío que vemos aquí. Es quizá esto, si se hubiera planteado el enlace con otra de las estaciones, pues podría haber atendido perfectamente todo nuestro barrio. Bueno, seguimos, como veis las viviendas son aparentemente como estas torres, todo viviendas exteriores, con un gesto muy bonito del arquitecto, porque hemos visto muchas torres que son simétricas, que le da igual al arquitecto si da al sur o da al norte, pero aquí, como veis, no. Aquí el arquitecto ha reaccionado y ha sabido que esta vivienda que venía aquí, en vez de ser simétrica, ha dicho no, esta orientación, que es oeste, es muchísimo mejor que al norte. Y ha girado toda la vivienda. Pues es de agradecer. ¿Veis? Es el mismo arquitecto de esa torre. Es de agradecer que se haga así. Y aquí tenemos la entrada a toda la instalación militar, importantísima. Y aquí seguimos con esos tipología de bloques. Y ya va a acabar en esta zona donde se soterró el tren y con otra nueva actuación allí, al borde ya de la A5. Y ahí tenemos ya los pasos ya hacia la A5. Bueno, y aquí tenemos este punto que hemos llegado hacia el enlace de este vial con la A5. Y para que vierais, bueno, un poco cómo era todo esto, ya veis que eran caminos que luego empezaban a subir a estas laderas. Aquí lo vemos muy bien. Aquí nos surge la duda de si la M40 tenía que haberse metido por donde se metió, que era por aquí, o si tenía que haber venido a este nudo y haber subido por aquí, y haber rodeado toda esta meseta, no por aquí, que era como partirla en dos, sino haber venido por esta vaguada y haber subido más suavemente para acabar en esa cañada. Es decir, lo mismo que hizo por aquí, pero haberlo hecho más hacia el sur. Aquí tenemos, bueno, el barrio que hemos visto y las nuevas zonas que se enlazaron. Y
Aquí está lo que os comentaba. ¿Veis? Aquí la M40 giró muy bruscamente, porque aquí estaba toda esta instalación militar. Quizá lo lógico hubiera sido venir por aquí, haber subido a esta meseta por aquí, dando la vuelta por el sur. Así no habría partido esta zona, no habría partido lo que era el municipio de Madrid, que lo dejó en parte partido en dos. No sabemos qué fue mejor. Porque sí que vemos que si hubiese venido por aquí, se habría acercado demasiado a lo que iba a ser la M50. Y que en ese sentido ya la M50 cumple ese papel. Entonces quizá acertó al venir por aquí, pero nos da mucha pena cómo partió. Fijaros, tiene un tramo extraño, estas dos curvas cerradas para volver. No sé, algo raro pasó aquí. Alguien dice, bueno, ahora se podía haber venido por aquí. Sí, pero esto suponía partir toda esta meseta tan valiosa, partirla en dos. En fin, vosotros ya veis, ¿no? Aquí ha quedado este espacio fragmentado cuando todo esto tiene unas posibilidades enormes. Como os dije, yo estuve trabajando para crear aquí un parque tecnológico que hubiese podido seguir por todo este valle y en su momento, cuando se desmonte estas cocheras, pues tenemos aquí una franja de empleo de Madrid maravillosa. Fijaros, hasta aquí acaba Madrid, que viene un poquito por el medio de toda esta zona militar. Pero claro, la M40 la ha partido en dos. Mientras que si hubiera venido por aquí, pues habría quedado intacto. Es decir, haber venido por aquí, y quien dice, pues podía haber subido por esta vereda, aunque hubiera partido esta meseta en dos. No sabemos qué es mejor. O la otra, como veis, era haber venido por aquí, y aquí toda esta vaguada, donde nace el arroyo Butarque, que realmente nace aquí, pues haberla sorteado para acabar ahí, para acabar también viniendo a ese punto. No sabemos qué es mejor, pero es verdad que aquí da pena que sí que efectivamente partió lo que era el territorio de Madrid y ha partido muchas tierras vírgenes que tenían un gran futuro. Aquí lo hemos repetido con los viejos caminos. La cañada o haber tomado esta otra cañada que subía más suavemente. Pero ¿qué pasaba? Ya lo veis, aquí tenéis este nacedero del arroyo Butarque, que nace aquí hasta esta divisoria, a partir de aquí ya van hacia el Guadarrama, pero que tenemos la M50, claro, es que aquí se acerca muchísimo la M40. Es decir, que si hubiéramos venido por aquí, probablemente ya nos habría trazado la M50 así. Bueno, pues vamos a seguir ya por fin. Hemos dejado la rotonda del barrio de la Fortuna, todos estos terrenos que vemos es de las cocheras de metro. Aquí el futuro parque lineal de Madrid, espero que algún día lo hagamos, desmontando esas motas de terreno. Y aquí ya está la separación. La separación para los que van a la A5, que van a pasar por encima, y nuestra M40 que se va a preparar para girar. ¿Veis? Aquí ya vamos a la A5, al centro de Madrid, y la M40 gira. Aquí tenemos, esta es la que va a saltar sobre nosotros y también permite unir la M40 más tarde. Y la M40, que como veis, va a girar claramente hacia el norte. Aquí estamos ya girando y vamos a seguir ahora, de momento, este desvío, que es la A5R, le llaman de alguna manera, que es la que nos une con la A5 y también con la dirección de Madrid Norte. Esta enlaza con la M40 y aquí venimos con ella. Aquí vemos cómo acaba uniéndose la A5 en este nudo, que lo podéis estudiar para ver que tiene al final, tiene prácticamente casi todas las posibilidades de enlace. Mientras que ese otro ha quedado como mucho más sencillo, como un nudo de dos uniones y un trébol, es decir, que al final la unión con la M40 casi se produce mucho más aquí. Aquí la vemos subiendo ya y pasando. Fijaros el territorio que tenemos aquí, donde se planteaba el parque tecnológico, territorio muy interesante, como veis es un vertedero que llega ya a los terrenos militares y es un terreno muy valioso. Ahí vemos, vamos bajando. Fijaros cómo cambia la vegetación. Ya estamos, por así decir, muy cerca del Madrid norte, del Madrid de la encina, del roble, del Madrid serrano, del Madrid de granito. Aquí tenemos todo este territorio tan valioso, donde cabía un parque tecnológico, por supuesto que cabía. Y es un poco la proa de Madrid, así lo entendimos. Aunque aquí el territorio va por la mitad, la frontera, pero bueno, todo esto. También este museo aeronáutico es una pena que está aquí, muy inaccesible. Es una pena. Yo creo que este museo perfectamente podía estar en el centro de Madrid, porque aquí
es inaccesible. Y todo esto forma parte de una unidad de área de empleo tecnológica. Bueno, aquí tenemos lo que vamos a cruzar. Por un lado, el arroyo Butarque, que el pobre trata de atravesar todos estos nudos, y el ferrocarril. Seguimos rodeando el terreno militar, un centro de transformación. Bueno, ahí vemos el ferrocarril que ya está pasando hacia Madrid. Los arroyos que bajan de esa cuenca de Alcorcón, donde nace el arroyo Butarque. Aquí vemos los restos de paso del ferrocarril. Ahí vemos ya el ferrocarril que se dirige a todo este territorio. Fijaros, un territorio muy bonito. Y aquí ya buscamos es el enlace con la A5. Aquí tenemos la A5, que la hemos desdoblado en dos para poder pasar. Y ya nos dirigimos a chocar con ella, ya a las puertas de Alcorcón. Aquí tenemos ya el Corte Inglés, todo llega a Alcorcón, llega a la A5 y este es el gran nudo de enlace de esta unión M40-A5. Aquí lo tenemos, fijaros qué punto de tanta intensidad, basta ver los carteles que había para darnos cuenta que es un punto muy importante en Madrid, porque la M40 ya se ha marchado hacia el norte, hacia el noroeste, la M50 va a aparecer enseguida y tenemos este borde de la ciudad con un gran área comercial muy visible desde la A5. Y este enlace que se hizo con la M40 es un nudo importantísimo. Y aquí vamos a seguir, visto ya ese punto, seguimos por nuestra M40. Pasamos este enlace que nos llevaba a la A5 y vamos ya a girar. Es un giro un poco brusco, produce muchísimos atascos. Este es un paso que no sé por qué se hizo, porque al final sirve para todo el vertedero que se está allí convirtiendo todo este territorio. Y aquí tenemos ya el enlace de la A5. Fijaros qué bonito enlace. Precioso. Es una estructura hecha en hormigón in situ. La pena es lo descuidado que está, pero es una obra de escultura bellísima. Fijaros qué preciosidad. Pero ¿veis? No la tenemos cuidada. También las farolas mal situadas. Es una pena. Esta es una pieza de escultura bellísima. Seguimos. Aquí enlaza con la M40 desde la A5. Fijaros cómo está cambiando ya el paisaje, la vegetación. Dicen que hay dos Madrid, el Madrid norte y el Madrid sur. Uno es más obrero, el otro es más, en cierta manera, más nivel adquisitivo. El norte era donde los reyes tenían sus cazaderos, era zona de granito, de encinares, la arquitectura empieza a ser de granito. El del sur era zona de cereales, de arcilla. En el sur había ladrillo, en el norte había granito. La mezcla de los dos mundos, el Madrid norte y Madrid sur, produjo esa arquitectura maravillosa de granito y de ladrillo de los Austrias de Madrid, de Gómez de Mora, de Juan de Herrera. Entonces estamos en esa frontera. Yo siempre he pensado que si las viviendas, los arquitectos que diseñan a partir de la A5 hacia arriba, diseñan como con más cuidado, porque es un Madrid como de más nivel, pues tendrían que asumir que ese Madrid de más nivel debe bajar y rodear todo el sur, y tratar al sur como al norte, y suprimir esa frontera norte-sur, y en parte se está suprimiendo. Ya hemos visto muy buenos edificios en el Madrid Sur y también habría que hacerlo con la vegetación, empezar a asumir que el Madrid Sur no solo es de pinares, tuvo en su origen también encinares, aunque el terreno ya sea más arcilloso. Por tanto, estamos en una frontera, debo decir, casi filosófica entre el norte de Madrid y el sur, las tierras de arcilla y ladrillo y las tierras de granito. Y es una frontera importantísima porque lo denota la vegetación, la historia. Bueno, estamos aquí, como veis, aquí es una pena que esto se partió en dos. Fijaos las posibilidades enormes que había con esta área militar aeronáutica y un área tecnológica si no hubiésemos tenido esta pieza que nos parte en dos. Ahí tenemos todo este Valle de las Mimbreras, valiosísimo, que espero que no lo llenemos de viviendas, porque aquí lo que hace falta es empleo. Y fijaros, bueno, cómo la vegetación empieza a ser mucho más nórdica. Y allí nos dirigimos ya hacia esa A5, que es la frontera con ese Madrid norte, del granito, del Guadarrama, de las encinares, de los robledales, una frontera muy, muy importante.
Antes casi no lo detectamos en la A1, porque la A2 ya corre por esas tierras de arcilla, pero la frontera estaría entre la A1 y la A2 prácticamente. Aquí la frontera está clarísima. ¿Veis? Esta es la frontera entre esos dos mundos del norte y del sur, norte y sur. Siempre fijaros, los países Vietnam del norte, Vietnam del sur, Corea del norte, Corea del sur, la guerra de secesión de Estados Unidos entre el norte y el sur, siempre esa frontera entre un norte más rico y un sur más pobre. Pues aquí está la frontera. Esperemos que la superemos. Y aquí acabamos nuestra charla al llegar a la A5. Muchas gracias.